Antes de empezar la entrevista, quería mostraros estas monedas. Fijaros, esto es un 8 reales de Cartagena de 1621. Este es el año en el que abrió la ceca de Cartagena, o quizá mejor dicho, la oficina de acuñación de Cartagena. Este de aquí es un 4 reales. Esta S no es de Sevilla, esta S es el ensayador de Cartagena. Ahí lo tenéis. Y aquí tenemos un 2 reales de 1622, también de Cartagena. Este de 1622, que además la fecha es clarísima, proviene de la Tocha, del pecio que ha dado tantísima información sobre las primeras monedas acuñadas en la actual Colombia. Y este de aquí, esto es una barra. Estas barras son de plata, esta es una pieza única, es la única barra de plata que se ha encontrado en Colombia y que proviene de la ceca de Santa Fe de Nuevo Reino. Bueno, pues ninguna de los 4 objetos que os he mostrado es original. Se tratan de improntas. Esto también es una impronta. Digamos que son calcos de los originales hechos con resinas. Tanto la barra como cada una de las monedas se han copiado. Y las ha copiado Jorge Becerra, que tiene una auténtica colección de improntas de la moneda de Bogotá y de Cartagena. Bueno, y del resto de cecas colombianas. Estos son muchos años los que lleva Jorge Becerra recopilando estas improntas y proporcionando esta información, que son muy útiles para los investigadores, pues porque esto son monedas rarísimas, de muy difícil acceso, porque hay muy pocas, y bueno, pues gracias a estas improntas el acceso se hace mucho más sencillo, porque las improntas, bueno, no es igual que tener la moneda en la mano, pero también se pueden estudiar muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar la entrevista con Jorge Becerra. Muy buenas a todos desde Colombia, muy buenas desde Bogotá. Estoy concretamente en la casa de Jorge Becerra, quien tengo el privilegio de que esté a mi lado y con todos vosotros, pues para una entrevista sobre las monedas macuquinas de las cecas colombianas. A ver, Jorge Becerra, para quien no le conozca, bien puede ser considerado uno de los próceres de la numismática hispanoamericana. Es una persona que lleva 60 años. 60 años estudiando las monedas y es, bueno, probablemente el mayor especialista en moneda macuquina pues de las cecas colombianas, de Cartagena y de Santa Fe de Nuevo Reino. Además, has tenido una forma muy peculiar de investigar, que ha sido a través de improntas como las que os he mostrado. He seleccionado nada más 4 de ellas, pero fijaros, todas estas son algunas de las improntas que tiene Jorge. Sí. Que había traído para enseñarme. 4 álbumes llenos, así de gordotes, y me consta que tienes muchas más, ¿no? Sí. Alrededor de unas 8.000 piezas. Unas 8.000. ¿Y cuántos años de recopilación de datos ha supuesto esto? 40 años, yo creo, de trabajo, de dedicación, de hacer la pesca, porque realmente es una pesca de ir a la convención de Nueva York, ir a la convención de Caracas, ir a Santo Domingo, de ir a Panamá, de viajar a Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, buscar los amigos muy queridos que con su generosidad me permiten hacer estas piezas, algunas piezas de mi pequeña colección que también las tomo, porque es una labor didáctica. Yo no vendo las piezas porque se me hace que no debe ser así. Dono a museos como el Museo Nacional de Colombia. Hay algunos proyectos con algunos bancos para poder hacer algunas improntas que son imposibles de conocer porque son especímenes únicos, pero que el público tiene derecho a conocerlas, porque o están en colecciones privadas o están en una calle de seguridad por razones obvias. Entonces, la impronta nos da una facilidad única de investigar
de comparar, de asegurar una pieza nueva que aparezca en una consulta, tener a mano y sin protocolos de un seguro, de protocolos de seguridad para traslado, la moneda pues vale por su trabajo, por su dedicación que se ha tomado para hacerla, pero es mucho más fácil para llevarla, digamos, a una convención y poder verificar y comparar los detalles de tipos de letras, de figuras, de hasta diámetros, y es una impronta volumétrica. Hoy en día con la tecnología de la fotografía se puede prestar para hacer muchos montajes, mientras que una impronta es la fiel copia, y es una pieza que es casi que se puede decir metálica, porque una vez fraguado la resina epóxica, le puede pasar un caso por encima y no le pasa nada. Entonces eso es la parte curiosa y es la filosofía que me propuse de llegar a ser la colección ideal de Colombia, que nadie la ha logrado ni creo que la pueda lograr por muchas razones. Bueno, está claro que, digamos, así se puede investigar la moneda colombiana y concretamente la moneda macuquina, que es a lo que te has dedicado especialmente, que también has hecho muchas más cosas. Entonces, vamos a dar un pequeño repaso a la moneda macuquina colombiana. Estaríamos hablando de dos tecas fundamentalmente. Sí, realmente antes de las macuquinas, por muchos años, el virrey y el pueblo colombiano, el pueblo de Nueva Granada en esa época, rogó a la corona crear una casa de moneda en Santa Fe por la carencia de monetario. Entonces se hacía el trueque, que era imperfecto, el tráfico de cereales, de minerales, de herramientas era imperfecto. Entonces se recurrió a crear en las minas, como las minas de Santa Ana, y muchas más minas que hubo en el nuevo Reino de Granada, plata y oro, para extraerlas y hacer barretones, barritas pequeñas. Fue muy diferente al barretón mercancía que usó Potosí. Dada su prosperidad y su abundancia de plata, les daba pie para hacer monedas de kilos, mientras que aquí nosotros hacíamos las monedas de gramos, pero era la moneda que circulaba. Y se establecieron casas de fundición donde emitían estas piezas con los sellos reales, pagaban los quintos al rey. Había obviamente, ya apareció el contrabando, lógicamente, en que no marcaban ni pagaban los quintos. De esos barretones, pues sirvieron de mucho, hasta el punto que por la escasez de la plata y la escasez de circulante, muchas veces las autoridades de turno las recogían, las llevaban a las arcas de la Casa de Moneda. Cuando venía una escasez, volvían a sacarlas. Caso reciente que fue en la independencia, en que Santander se vio obligado a sacar esos recursos de barras de plata para pagar deudas contraídas en la guerra de la independencia. Después de las barretones que se utilizaron, llegó la creación de la Casa de Moneda al fin, desde 1590 y pico, en que había muchas barras de plata y de oro falsas. Fue un argumento muy fuerte para la Casa de Moneda recurrir a España para que la crearan. Y fue así como nombraron a Alonso Trujillo de Yebra para que viniera a Cartagena y viniera a Santa Fe a fundar la Casa de Moneda. Inicialmente Trujillo llegó a Cartagena, pero no había autorización para hacer Casa de Moneda. Pero era tal la necesidad de circulante que estableció una oficina. Allí se hicieron las primeras monedas en 1621 y remontó el río Magdalena para llegar aquí a Santa Fe, y en el 1622, una vez organizada todos los temas de la Casa de Moneda, que era una herrería situada en la calle 14, arriba de la carrera séptima, entre sexta y séptima,
en el Parque Santander, era una herrería vulgar que hicieron las primeras aproximaciones de las acuñaciones. Eso ya hablamos de 1627. Mientras tanto, en Cartagena, perdón, 1622, ahí se hicieron las primeras monedas de oro que Trujillo tomó con algunas monedas de plata y fue nuevamente a Cartagena. Aquí hay un paréntesis que quisiera hacer, Jorge, si me permites interrumpirte. Porque hay que decir que en toda esta zona de Colombia había y hay mucha minería de oro, pero no de plata. Eso hace que sea mucho más rara la moneda de plata y que aquí circula, o sea, bueno, circularía plata, pero fundamentalmente traía de otros lados que el oro. Aquí la minería de la zona, hasta el día presente, es fundamentalmente de oro. Y la segunda cuestión es que esas primeras macuquinas de oro fueron las primeras macuquinas en oro hechas en toda América. Es la primera. ¿Y la por primera qué acuñación. permitieron a esta ceca? Porque claro, hasta entonces el rey decía, no, el oro se acuña en la península, que aquí tengo yo el control. Y de repente permite que abran una casa de moneda en uno de los lugares más inhóspitos del imperio, porque Santa Fe está lejísimos, o sea, no está en la costa, que puedes llegar con un barco. Claro. Tienes que llegar con el barco hasta la costa de Cartagena y luego remontar el río durante semanas hasta llegar aquí donde estamos ahora, aquí mismo quiero decir. ¿Y cómo es que en un lugar tan remoto les permiten acuñar oro? Sí, realmente la plata fue muy poca. Las pocas minas tuvieron muchos problemas, muchas dificultades. En primer lugar, lo inhóspito de los territorios atacaba mucho las enfermedades a los españoles que dirigían esas excavaciones. Por una parte, por otra parte, tomaban mucha chicha, lo que ocurría que tuvieron muchos problemas en el diseño de los socavones. La chicha es una bebida de maíz fermentado. Era, digamos, el alcohol del pueblo, digamos, vamos a decirlo Sí. así. Sería el equivalente a lo que hoy en día sería la cerveza, pero con más alcohol, y aquí había mucho alcoholismo a base de chicha hasta el día presente, casi diría yo. Y aparte de eso, pues el paludismo, los mosquitos, la fiebre amarilla, todos esos temas agobiaban mucho a los mineros principiantes que reclutaba los españoles para la extracción de la plata. No obstante, había muchas minas de plata, como lo he publicado en algunas de mis escritos que aparecen en la revista El Boletín Numismático. Realmente ya Trujillo tomó camino hacia Cartagena, recogió otras monedas de prueba para poder llevar a la corona y mostrarle al rey su labor de instauración de las casas de moneda y la oficina de Cartagena. Tomó barco que se llamó el Atocha, iba en un convoy con otros barcos, entre otros el Santa Margarita, en que repartieron los alijos de muestras para llevarla a España. Desafortunadamente se encontraron con un huracán en la costa norte de Cuba, entre Cuba y la Florida, zozobraron y logró salvarse Trujillo de Yérbora. Duró unos meses recuperándose en Cuba y no pudo llegar a España sino muchos meses después. Eso ocasionó pues una parálisis de la Casa de Moneda del 22, 23 y otros años subsiguientes, hasta que a su regreso, ya en 1627, con el ensayador Pinto, inicia ya la fabricación de monedas de plata. Entonces, y comienza las monedas de oro a ser acuñadas, que en el caso colombiano fueron muy escasas las piezas de un escudo. La gran mayoría fueron monedas de 2 escudos, piezas muy hermosas, los cuales se acuñaban y salían por camino de mula hasta Honda, donde tomaba barco hasta Cartagena para luego ser llevadas a España. Eso fue las primeras acuñaciones de oro, y que realmente uno de los motivos, no tanto el rogar, el suplicar, el que no había circulante en la Nueva Granada, sino más que todo para poder explotar las monedas de oro que teníamos en el Nuevo Reino, y que
era la famosa leyenda del Dorado, donde decía que aquí había mucho oro y lo manifestaron los indígenas y realmente todavía a estas alturas encontramos bastante explotación de este mineral. Uh-huh. Y bueno, pues estos fueron los inicios, digamos, de las casas de moneda. La de Santa Fe de Nuevo Reino continuó casi hasta el día presente. Hoy en día físicamente no está en Bogotá ciudad, está a unas 3 horas más o menos. Sí, y en cambio la de Cartagena duró bastante poco. Entonces Cartagena, realmente como no era una ceca oficial, trabajó hasta 1635. Vino el ensayador Juan de la Era, que hizo otra serie de acuñaciones en plata y en oro hasta 1635. De ahí cierran la Casa de Moneda y sigue la Casa de Moneda de Santa Fe proveyendo de las acuñaciones de oro y plata. Con los ensayadores ya viene Anuncibay y viene Pedro Ramos a cubrir esas vacantes de esta casa. Cabe notar que las condiciones de clima y la salubridad era muy compleja. En aquella época los punzones, con las pilas traídas de España, hacían los punzones de la matriz para poder armar los troqueles, pero utilizaban cianuro. Y si todos sabemos, el cianuro es altamente tóxico y esos vapores atacan mucho los pulmones de las personas que están cerca a la operación, lo que hizo que la población de trabajadores de la herrería, como podríamos decir entre comillas, de la Casa de Moneda, ese taller, la fragilidad era muy alta y la rotación del personal era muy alta, lo cual ocasionó muchos tropiezos para la fabricación y para la producción de moneda. Realmente... Esos trabajadores que se pusieron en huelga una vez, ¿verdad? Muy complicado, sí, porque las condiciones eran supremamente duras. Entonces la Casa de Moneda, la primera la hicieron ahí en la calle 12, como decía anteriormente, en el Parque Santander. De esa herrería pasó a la calle del Sol, o sea, la calle 12, alrededor de la carrera Quinta. Ahí estuvo un tiempo y finalmente ya el gobierno, la Real Casa de Moneda, adquirió el lote en la calle 10, donde permanece hasta 1986, en que la Casa de Moneda se traslada a Ibagué para seguir su labor de producción de la moneda hasta la fecha. La Casa de Moneda de la calle 10ª, donde está el Museo Numismático, duró muchos años, una casa colonial con tapia pisada, teja de barro, típica casa española, con pisos de ladrillo. Se hacían todas las operaciones para acuñar tanto oro como plata. Y curiosamente, el platino, que fue denominado oro biche, que salía y que era traído del Chocó, le decían que era oro biche. No obstante, y como curiosidad, alguna vez un joyero en Bogotá, que aunque decían que no se podía trabajar el platino, le hizo un cuadro al rey de España, y cuando él se enteró de eso, dijo: háganme un favor y me recogen todo ese material y me lo traen a España. Anteriormente, y para otra curiosidad más, el oro biche lo botaban al río Bogotá, porque decían que era un oro muy joven, que no servía para nada, y lo botaban. Ya por los años de 1803, ante la escasez o por problemas en la pesada del material entre el proceso del oro bruto y el oro terminado, habían desfases. Entonces, una de mis teorías es que para evitar las sanciones que podrían incurrir todos los funcionarios de la Casa de Moneda por el faltante entre
la pesada inicial y la pesada final, ajustaban un par de monedas con platino y luego las suberaban o las recubrían con oro y las revolvían. Hoy en día se han encontrado muchas piezas y este mismo tema le sucedió a España. Las secas de España también tiene monedas de esa época en platino. Las consideran algunas personas como falsas. Yo digo que no. Fue legal, fue la Casa de Moneda en esa época, el platino y el oro era equivalente. Entonces, fue una forma de encubrir los errores de pesaje o la sustracción. Uno no sabe realmente cuál fue el motivo, pero realmente hay varias piezas. No son muchas, son muy perseguidas hoy en día por los coleccionistas. Se conocen porque es un oro como ahumado, como si se hubieran ahumado con una vela. Pero realmente el peso, acuérdense que el peso específico del platino y el oro es muy similar, entonces pasaba desapercibida cuando el joyero la pesaba. Esto es una anécdota muy curiosa de nuestra ceca de Santa Fe y que lo copió realmente. Alguien le pasó la onda a los españoles, a las cecas españolas, y hicieron lo mismo. O sea, ¿usted cree que estas monedas de platino sobre doradas fueron acuñadas en ceca oficial? En ceca oficial, sí. Esas, por ejemplo, de Isabel II suele haber bastantes o... Sí, pues yo creo que sobre todo la de Nuevo Reino, 1803, 1800, yo creo que no había la tecnología de una persona para que falsificara la pieza. Me atrevería a decir que podrían hacerlas fundidas y que para el común del pueblo no puede percibir que es fundido y que es acuñado. Pero no se iban a poner el trabajo de hacer un troquel para hacer un par de monedas. Bueno, si volvemos a las cecas en la época de las épocas macuquines, vamos, nos hemos quedado con que ya habían cerrado la oficina de acuñación de Cartagena en 1635, sí. Seguía acuñando Potosí, Santa Fe de Nuevo Reino, pero ahí aparece el escándalo de Potosí, sí, que pone todos patas arriba otra vez. Hay un caso muy, muy especial, fue que en algún momento quisieron hacer unas monedas de baja ley en plata. Entonces hicieron unas pruebas para 1622, unos medios reales y unos cuartillos, los cuales no fueron aceptados por el pueblo. Fueron monedas con un diseño totalmente diferente, que es una granada en la parte frontal, y realmente esas piecitas realmente fracasó ese proyecto. Hoy en día son rarísimas las monedas. Son muy raras las piezas porque las recogieron y fueron muy pocas las que se escaparon del crisol. Entonces, volviendo al tema, ya con Casa de Moneda era insuficiente la plata, y volvemos al tema de la escasez de la plata. Fue algo agobiante para la economía del Nuevo Reino. Circulaba más el oro, pero era muy difícil para las transacciones. Habían protestas, revueltas, las quincallerías, los mercados, las iglesias protestaban porque nadie le daba limosna, porque no tenían moneda menuda. Entonces nada daba monedas de oro, entonces la plata no corría. Claro, esto es como si hoy en día solamente existiesen billetes de $200 para arriba. Sí. Entonces, ¿qué haces, no? Entonces realmente el gobierno tuvo que verse en la necesidad de pedir unos situados. Entonces el virrey de acá hablaba con el rey de México o con el encargado de la Casa de Moneda y solicitaba que le enviara un situado de monedas, y fue así como en el Nuevo Reino de Granada circuló ampliamente y por muchos años la macuquina de Lima, Potosí y México, en unas cantidades muy grandes. Hoy en día estamos encontrando con los detectoristas muchas piezas, desafortunadamente muchas de ellas, que en los ríos o en entierros la plata de todas formas se deteriora con el tiempo, menos que en el mar, pero siempre hay afectaciones a la presentación de la pieza. De tal manera que encontramos piezas maravillosas, hemos encontrado muy buenas también, muy bien preservadas en plata. Eso fue una solución que
Para el pueblo le daba lo mismo tener una macuquina, no distinguía, mejor dicho, una moneda macuquina de Nuevo Reino de una moneda de Lima, Potosí, México. O sea, que la gente circulaba igualmente aquí, pues al final eran eso, 8 reales o 2 reales o lo que sea, y qué más da la ceca donde Sí. la habían hecho, ¿no? Sin embargo, la solución que creyó las autoridades del Nuevo Reino de que se iba a arreglar el problema económico que habíamos tenido inicialmente, como hablamos, con los barretones, que había falsificaciones, que eran muy grandes, que no había menuda. Con la macuquina volvimos a que la recortaban, a que la falsificaban, a que no eran lo suficiente, a que no habían cuartillos, a que el cuartillo valía mucho y que no habían octavos, no la facilidad que tuvo España de que tenía moneda de calderilla, moneda de cobre, de bajos valores. Entonces el pueblo era muy recursivo, tenía que buscar. Entonces vino la famoso, el que entregaba un cuartillo y compraba 2 huevos y le quedaba medio cuartillo, entonces ¿qué hacía? Ah, no, entonces deme 2 panelas o deme algo más. Entonces, ¿qué hace? Que estábamos cayendo nuevamente en el trueque. Entonces, no había solución con el cuartillo. Entonces, porque los cuartillos no fue la solución. Entonces, dentro del sistema monetario figuraban las mitades. Entonces, hemos detectado últimamente que hay piezas de mitad, o sea, de 0.42 gramos de peso, que equivale a medio cuartillo. Bueno, hay que decir que eso es la última investigación de Jorge, que va a presentar en Santo Domingo 2023. Este vídeo me imagino que sea más tarde. Y casos más insólitos, y yo creo que pues fue una solución de necesidad de la Casa de Moneda, pero tengo algunos ejemplares de un 16avo de real que se ve que no tiene ningún corte por ninguna parte y que tiene el peso exacto. O sea, 0,21, 0,22. 0,21, imagínese. Entonces, el pueblo recurría a muchas formas porque de todos modos, acuérdese que tenemos el valor intrínseco. Claro, pero ¿esto estaba hecho en la Casa de Moneda o estaba hecho por cualquier particular? Lo digo porque no había ningún tipo de ordenanza que permitiese acuñar esos valores. No, el del 16avo sí, el medio real sí lo acoge el sistema monetario. El medio real sí, pero el cuarto y el octavo en América. El octavo sí. El octavo está en la pragmática de Medina del Campo. Sí. Pero te indica unas especificidades que no coinciden que con es 0.42. Sí, pero tiene que ser cuadrada y tiene que ser... Ah, no, nosotros, las nuestras son totalmente irregulares. Entre otras, la moneda nuestra era muy cruda, muy irregular, se reprocesaba mucho. Y allí en Santo Domingo vamos a presentarle algunos ejemplares que eran reprocesados, piezas totalmente irregulares, con los pesos que oscilan entre 0.50 y 1.2. O sea, es que el proceso de pesaje del cuartillo no era 1 por 1, era masivo. Entonces las tolerancias eran muy grandes, porque no se ponían a pesar con una pequeña caramera, 0.86, y llevarlo. No, nosotros hemos encontrado piezas desde 0.50 hasta 1.2 gramos de peso. Y los medios cuartillos de 0.49 hasta 0.28, 30. Muy regular. Sí, quiero advertir de que sin señas de recortes o de tijera, porque se ve los perfiles de la pieza, que es realmente el flujo de material que queda alrededor de la pieza. Es muy simpático, y yo creo que vamos a tener un buen punto de partida para esta investigación del cuartillo. Bueno, volviendo al tema, ya los medios reales, fue un caso muy similar. He entrado un poquito en el tema y vamos a tener también algunas sorpresas con los medios reales. De ahí en adelante, los reales, 2 reales y 8 reales en macuquinas son muy estándar. Los casos de recorte, pues sí se vieron en la macuquina, pero eso se detecta en los pesos. Y en cuanto al oro, ¿por qué hicieron unas macuquinas de oro tan
tan feotas, digamos, o sea, donde nunca está... Porque, a ver, o sea, nunca se ve ni siquiera el diseño entero, pero ni parte de ello, solamente se ve la parte superior izquierda del escudo, muchas veces no aparece grabada ni la fecha, ni el ensayador, o sea, es que están especialmente mal hechas las macuquinas de oro de Santa Fe. Lo que pasa es que la macuquina tiene un origen económico. El bullonismo predicaba que el dinero era el valor intrínseco y no tenía ningún valor artístico. Y eso fue la base para hacer la macuquina. Entonces era una moneda hecha del afán, siempre y cuando el peso y ley fueran lo que... y que parcialmente tuviera los símbolos del rey o de la ordenanza que ordenaba la fabricación, la acuñación de la pieza. Entonces, hasta ya muy adelante, España y sus provincias entran al periodo del liberalismo económico, donde sí entra a procurar por hacer una moneda esmerada, bonita, con buena presentación, como son la moneda de cordoncillo. La moneda de cordoncillo es hermosa, porque es una moneda bien centrada, bien acuñada, rica en detalles, en mensajes. Eso es un abismo muy grande entre un diseño y el otro. Sin embargo, la macuquina es apasionante, precisamente por su crudeza, por su variedad, por su dificultad para la investigación. Nosotros los que somos apasionados de las piezas, pues nos atrevemos a veces un poquito a tratar de preconizar, de aproximarnos, como digo yo en mis estudios, aproximarnos al estudio para ir abriendo el camino a que vengan otros investigadores y complementen este lindo capítulo de la numismática hispanoamericana. Y en cuanto también en la moneda de oro están las monedas de 2 escudos que se hicieron masivamente. Un escudo son mucho más raros y 8 escudos son rarísimos. Entonces ahí es otra de las preguntas, porque en otras cecas, o sea, en otras cecas lo más normal son las 8 escudos, más que los 4, 2 o 1 escudo, porque al final pagaban a los obreros por la cantidad de oro acuñado. Sí. Entonces, ¿por qué aquí se acuñaba tan pocos 8 escudos y se acuñaban muchos doblones? Yo considero que para la Casa de Moneda no era rentable hacer monedas de un escudo y encontraron como un punto de equilibrio hacer 2 escudos. Hicieron por ahí un par de 4 escudos. Seguramente los estudios no fueron satisfactorios y siguieron haciendo 2 escudos hasta cuando Felipe V ya, por allá en 1744, la corona necesitaba más oro. Y dijeron, oiga, pero si nosotros estamos haciendo 2 escudos, ¿por qué no hacemos 8 escudos? Y fue cuando masivamente, a partir de 1743, empiezan a acuñar monedas de 8 escudos. Esos 8 escudos, en la totalidad de las piezas, digo la totalidad, se fueron para España. Aquí en Colombia No ha habido hallazgos. No quedó ni una. Creo que hoy en día puede haber 1 o 2 aquí en Colombia nomás que se han repatriado, pero todas se fueron. Pero hay algo más grave, se fundieron. Porque con eso la corona pagó deudas a Inglaterra. Bueno, y a Italia. Y a Italia. Y a Francia. Sí. Serán por deudas. Tenían unas deudas, entonces fundían y hacían lingotes. Seguimos endeudados los españoles. Sí. Entonces, no les alcanzó los 8 reales. Esa fue una moneda también acuñada muy de afán. Como dice Adolfo, no se veía la fecha, muchos vanos porque los cospeles los hacían rápidamente, pero seguían la misma línea de conducta. Hacer siempre cuando peso y ley fueran iguales, de acuerdo a la ley, pues no importa que fueran bonitas o feas. Hoy en día una moneda de esa vale 34.000 euros, o 35.000, 40.000 euros, depende de la condición, depende las señas que tenga,
pero realmente supremamente escasas esas piezas, porque desafortunadamente se fundieron todos. Se salvaron algunas piezas que realmente hay unas 15, 20, 25 piezas que el Ponterio con Antonio Pedraza hicieron un recapitulativo de una parte de esas piezas y creo que llegaron a contabilizar unas 43 piezas, no más. De tal forma que los que encuentren una monedita de esas, pues son muy afortunados porque no son muchas. Y por parte del escándalo de Potosí, porque eso también supuso un punto de inflexión en la acuñación aquí en Colombia, porque se reabrió la ceca de Cartagena de manera ilegal, cambió el diseño. Es que precisamente como nosotros dependíamos, nos mandaban situados de Perú, entonces la Casa de Moneda de Santa Fe, ojo, pasó esto, fue un escándalo muy grande, cambiaron los diseños de la moneda. La Casa de Moneda de Bogotá pues estaba también en aprietos de fabricación y se vieron en la obligación para cubrir unas necesidades de la corona, abrir a la ceca de Cartagena nuevamente en 1655 para hacer todos los valores. Esas piezas... Todos los valores en plata. ¿Ah? En plata. En plata, únicamente plata. Esas monedas las acuñaron y fue cuando zarpó el barco y encalló en los bajíos arriba de República Dominicana, por lados de Bahamas, algo así. Entonces lograron rescatar una muy buena parte a pulmón limpio los nativos de República Dominicana. Tengo entendido que gran parte del botín lo recuperó España. Quedaron algunos rezagos que en años subsiguientes se fueron rescatando, por eso esas piezas de 8 y de 4 reales generalmente se encuentran erosionadas por la sal marina, pero son piezas muy interesantes porque son monedas columnarias, acogiéndose a la nueva reglamentación que exigió la corona española para diferenciarlas de las monedas potosinas anteriores. Y luego cerraron y ya solamente se quedó la ceca de Santa Fe. Entonces ya... Hasta que se abrió la de Popayán, que pero eso ya no en Popayán nunca se acuñó moneda macuquina. Macuquina no. Entonces hasta 1656. En 1755 se hacen las primeras acuñaciones y ensayos de moneda de oro de cordoncillo y ya entramos en 1756 con cordoncillo a trabajar, que predominó bastante la moneda de oro en Popayán porque las minas del Chocó y del Cauca alimentaron bastante la producción de monedas de oro. Y Bogotá pues siguió también trabajando con moneda de cordoncillo de oro y fue un siglo ya para 1700 y 1800 donde predominó y siguió predominando la escasez de plata, a tal punto de que para fines ya nos entramos en el siglo XIX, en que autorizan importar moneda de España, Bélgica, Inglaterra, Italia y algunos países europeos que tenían el peso y ley similar a la nuestra para cubrir las necesidades. Y hoy en día es muy común encontrar en entierros mucha moneda francesa, mucha moneda de plata europea. Bueno, pues con esto más o menos cerramos el tema de la moneda macuquina como la moneda en sí, como la historia monetaria. Nos has comentado antes de la Atocha, que ha sido un importantísimo pecio para conocer las primeras monedas acuñadas tanto en Cartagena como en Santa Fe de Nuevo Reino. Y luego hay otro pecio muy importante, que es la famosísima flota de 1715. Sí, es que para los que empezamos a coleccionar
por los años 60. Yo empecé en el año 64 a coleccionar y la vida no había mucha literatura, no había mucha comunicación, las comunicaciones eran muy lejanas. Yo tenía oportunidad de hacer cartas en italiano, en inglés, en francés, con corresponsales de Europa. Curiosamente me apunté de diccionario y de hacerme entender escrito y esperar las cartas de meses. Y realmente yo no veía nada de documentación sobre monedas de Colombia, simplemente lo poquito que uno veía, no habían catálogos, hasta que aparecieron algunos incipientes catálogos muy incompletos, pero fue el punto de apertura. Pero la bomba más grande que tuvimos los numismáticos fue encontrarnos que no sabíamos los orígenes de nuestra numismática, sino hasta cuando se develó en 1985 el galeón Atocha y el Santa Margarita, donde comenzamos a ver esas piezas que eran totalmente ignoradas y que todo el mundo decía que la seca del Nuevo Reino había arrancado en 1627, pero de ahí para atrás no se sabía nada. Se empezó a investigar y gracias a muchos investigadores, muchas personas que contribuyeron al tema, encontramos los orígenes muy ricos, muy abundante en información y piezas maravillosas que alimentaron y que enriquecieron la numismática mundial, diría yo. Pero aparte de ese, otro logro muy grande fue la recuperación de la flota 1715, donde iba una gran cantidad de moneda de oro, donde hay estudios muy interesantes de las piezas halladas con los diversos diseños que llevan estas piezas. Realmente la moneda de oro no ha sido muy bien estudiada porque, en primer lugar, es muy costoso una gran colección de monedas de oro. Hay algunos especialistas, pero es supremamente amplio y si vamos a hacer los análisis, hay muchos más coleccionistas de moneda de plata que moneda de oro. Y sobre todo otro tema, que los costos de las piezas son bastante importantes y la seguridad para guardarlas es muy complejo. Bueno, y ahora aparecerán, bueno, entiendo que seguirán apareciendo monedas en el Atocha y seguirán apareciendo monedas en la flota de 1715, y también estamos todos a la expectativa de qué pasa con el San José. Claro. Siendo usted un gran experto en pecios, ¿qué nos puede contar ahí? Bueno, para terminar lo de la Atocha y confirmando lo que dice Adolfo, se espera encontrar algunas piezas más de la Atocha, pero las condiciones de los lechos marinos en esa región donde hay un cúmulo de huracanes cada año, cambia el lecho marino, lo que hace muy difícil el continuismo de la investigación y de la exploración del lecho. Pero están trabajando arduamente y cada día se extienden más los kilómetros y kilómetros de lecho marino para hallar piezas, pero yo estoy totalmente seguro que pueden haber muchos más hallazgos. Eso por una parte, que va a ser supremamente interesante porque eso nos enriquece y nos hace que cada día nos lleve a investigar más de golpe hallazgos de piezas que no conocemos. Respecto al galeón San José, es un tema muy particular, muy complejo, desde el punto de vista jurídico, porque desafortunadamente no se ha manejado eso con la entereza y seriedad por los cambios de gobierno, por los intereses, por muchas razones. Desafortunadamente hay mucha leyenda, se habla que hay unos miles de millones, pero hay una cosa muy importante y yo he leído un poco de esto y gracias pues a personajes, al grupo Defendamos el Galeón, que está liderado por Francisco Muñoz Atuesta, que es un gran patriota que ha venido defendiendo los intereses del galeón para que hagamos de él
un museo en Cartagena, como lo han hecho con los barcos vikingos, que así en su totalidad quede expuesto y sería una fuente de recursos y un punto muy interesante para la cultura numismática mundial y para todas las culturas, toda la investigación arqueológica, que llevaría a un enriquecimiento muy grande de la humanidad. Y Francisco Muñoz ha trabajado mucho con muchas demandas porque han habido muchos entuertos, muchas cosas oscuras en las contrataciones que afortunadamente se han venido a pique y esperamos algún día poderlo sacar. Lo único que la gente habla con mucha propiedad de que hay tantos miles de millones, pero realmente si nos vamos a hilar finito, acordemos que cuando en Portobelo iban a zarpar los barcos después de la feria, no siempre los sobornos son la realidad. El contrabando tampoco deja mucha claridad de lo que el contenido de un barco en esa época. Entonces, son cifras muy especulativas que yo digo que el día que lo hallemos y lo rescatemos, ese día vamos a saber realmente lo que hay dentro de él, si no es que hay algunos saqueos previos a la extracción. Pero realmente yo veo que al momento de cargar pudieron repartir entre los diferentes buques de la flota para compensar pesos, porque nunca cumplían realmente con los sobornos. Y realmente es algo que queda por ver. Pero es un trabajo que algún gobierno futuro tendrá la misión con unos buenos funcionarios honestos, patriotas, y no solamente patriotas, que tengan humanidad, que piensen en la cultura del mundo, porque esto no es de nosotros. Esto es como la pirámide de Egipto, o como la Torre Eiffel de Francia, o como muchos monumentos mundiales, alguna maravilla. Ese barco debe ser una maravilla para Latinoamérica, para Hispanoamérica, propiedad de todos. No es de un país, ni de un político, ni de una ciudad. Es de la humanidad. Sí, pero Colombia no firmó el Tratado del Mar. No lo firmó, pero con la UNESCO. Pero realmente yo creo que tiene que llegar a un gran convenio, de un gran acuerdo, de lograr algo para volver como una unidad y no separarla y no fraccionarla, y montar un gran museo con un gran laboratorio, con una investigación profunda, porque no solamente hay monedas, hay muchos tópicos que hay que analizar a nivel de arqueología para las futuras generaciones. Hoy tanto que se desea de puestos de trabajo, de turismo, de economía naranja, de muchas cosas que ojalá los gobiernos no sean miopes y que se pongan de acuerdo todos en beneficio de la humanidad, porque todos vamos hacia una cultura humana de turismo, de hacer hobbies, de hacer investigaciones, de hacer ciencia, más que los trabajos tradicionales que hasta ahora tiene la humanidad como base primaria de recursos. Uh-huh. Bueno, y ya por último, Jorge, como llevas tantos años coleccionando, desde el año 64 hasta ahora, o sea, 59 años, que se dice pronto, mis padres en el año 64 eran todavía unos niños que obviamente no se conocían ni nada, eran unas criaturas. Entonces, ¿qué consejos nos das a los coleccionistas, especialmente los que quieran introducirse en la moneda macuquina? Bueno, yo creo que paciencia, mucha investigación, las cosas hay que ir despacio, hay que leer mucho primero, investigar mucho, adquirir muchos conocimientos que den la base
sólida para después empezar a adquirir piezas, tener una inteligencia de un buen olfato para conseguir piezas. En mi época pues se conseguían las piezas casi que por el peso de la plata, no había investigación, no había catálogos, pero al contrario era muy difícil conseguir las piezas, las fundían los joyeros para hacer esclavas y hacer cadenas. Nadie las apreciaba, hoy en día todo el mundo las aprecia, pero unos precios muy complejos para adquirirlas fácilmente. Pero ante todo, yo creo que estudiar, aprender, ir con calma, poco a poco conseguir piezas. Aquí en Colombia teníamos a uno de los pioneros de la numismática colombiana, don Alberto Lozano Villegas, que fue mi mentor, que fue la persona que me indujo a todos estos temas, con otros famosos coleccionistas europeos que me visitaron en mi casa siendo yo un muchacho de 18 años y que me hablaron de las macuquinas de Colombia. Y yo les digo lo mismo, ¿no? Pues la numismática es muy bonita, hay que llevarla con calma, no hay que ver desde el punto de vista económico, sino la pasión por la investigación, por la cultura, la ciencia, la historia, el buscar los orígenes. Eso es lo más hermoso que hay. No miren nunca el valor económico, porque realmente la gran satisfacción que me daba Alberto Lozano era que tener una pieza en las manos era un disfrute, que si el día de mañana se la robaban o la perdía o le tocaba venderla, ya había gozado la pieza. Eso es un gran ejemplo de la finalidad de la investigación. No es tener el contenido de la pieza, sino investigar. Es el caso mío de no tener piezas físicas, sino tener improntas, porque ahí se puede estudiar la pieza con mayor desinterés, sin riesgos de que haya una pérdida económica grande en un robo. ¿Y tu moneda favorita? Pues para mí la moneda favorita es mi moneda de 2 reales 1622, porque fue la primera moneda de plata del Nuevo Reino, que en su azaroso salir de Santa Fe, llegar a Cartagena, montarse en el Atocha, rescatarse el Atocha, ir a Estados Unidos, comprarla en una subasta. Joseph Blaser, un gran investigador de la numismática de macuquinas colombianas. Al morirse Joseph Blaser, esa moneda la subasta Kit Ponteiro en Nueva York en el año 2006, y tuve la fortuna de conseguirla en ese momento, de tal forma que le tengo toda una gran historia a esa pieza y un gran aprecio, no por su valor, sino por el significado de esa pieza, de esa aventura que tuvo. Bueno, pues antes de acabar, un colega mío quiere hacerte una pregunta. Pues a mí no me gustan nada las monedas macuquinas, porque nunca salen los datos, nunca sale la fecha, y encima me dices que tengo que estudiarlas. A mí no me gusta estudiar. A mí me gusta que yo vea la moneda y pueda saber de qué fecha es y cuál es la ceca y el ensayador, sin tener que estudiar nada. Realmente, Calcetín, las cosas cuando tienen obstáculos, cuando son difíciles, se le siente más el gusto. La moneda de cordoncillo, tú lo tienes todos, y es poco lo que hay que estudiarla de ella, mientras que una macuquina tú tienes que estudiar mucho, comparar, buscar piezas similares para encontrar los detalles, hasta el más pequeño detalle que la identifique en similar diseño a la pieza que quieres estudiar. ¿Cómo te parece, Calcetín? Es muy difícil, pero tienes que trabajar fuerte en eso, porque ahí está el placer de la investigación. Nada, yo no quiero trabajar. Yo lo que quiero es ganar dinero con las monedas. No sea flojo, no solamente ganar dinero. Mire, es una gran diversión el investigar, el leer, estudiar.
La plata se puede conseguir por otra forma, pero la moneda no, es mucho mejor. Yo se le digo como persona mayor, ya, como puede ser tu abuelo. Bueno, yo creo que con esto ya nos despedimos. Bueno, Un saludo a todos. hemos gozado aquí con Calcetín. Gracias, Adolfo. Hemos pasado una velada muy rica y espero les haya gustado parte de estas experiencias mías, transmitírselas porque debemos de transmitirle estas experiencias a las nuevas generaciones para que vayan por este camino que es muy agradable. Se los digo yo después de 60 años que he disfrutado y que me ha servido de mucho. Bueno, y yo, antes de acabar, tengo que decir que para mí es un enorme privilegio poder estar en la casa de Jorge Becerra y de poderle entrevistar, pues porque es uno de los grandes. Es uno de los grandes con letras mayúsculas. Así que nada, muchas gracias, Jorge, de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos y hasta pronto. Felicidades.